La mayoría de mis clientes están triunfando en sus negocios digitales gracias a la publicidad. Incluso mis estudiantes que están empezando desde cero, desde el día uno, en el primer mes que lanzan publicidad, han tenido resultados increíbles. Les voy a compartir aquí el resultado de Marta, que es una de mis estudiantes, en donde invirtió 60 euros y tuvo en retorno más de 3.000 euros solo en el primer mes de atreverse a hacer publicidad. Me mandó este mensaje en donde me dijo: buenos días, Ángela, te comento que vendí 2 plazas anoche de 3 llamadas que hice y siguen llegando solicitudes de llamadas y tengo otra hoy, me quedan 7 plazas por vender. Yo ya sé que este retiro será sold out. Gracias por tanto a Creciendo, estoy infinitamente agradecida y hoy cuando pueda te compartiré las métricas porque bueno, nosotros las acompañamos a ellas constantemente a ver que estén haciendo toda la estrategia bien y que esté todo funcionando. Y también estos clientes que generan más de 40,000 y 50,000 dólares al mes, y aquí les dejo el pantallazo para que puedan ver que esto es real, están todos haciendo esto gracias a la publicidad. Incluso muchos de estos clientes ni siquiera tienen unas redes sociales sólidas, simplemente la tienen por portafolio, no tienen ni siquiera más de 10,000 seguidores, ni siquiera, incluso tenían 5,000 o 7,000 cuando estábamos ya haciendo 20,000, 30,000 dólares al mes. Entonces todo esto se los muestro para que ustedes vean lo poderoso que pueden llegar a ser las publicidades y para contestarles esta pregunta que siempre me hacen: ¿cuándo estoy lista para lanzar publicidad? Entonces, bueno, para las que no me conocen, mi nombre es Ángela Donoso y soy creadora de negocios digitales. Tengo una agencia de marketing digital en donde escalamos productos digitales para empresas, pero también tengo una aceleradora en donde vienen las emprendedoras a trabajar con nosotros desde cero y empiezan a crear y a escalar y a crecer sus negocios digitales a miles y miles de dólares. Si quieren más información de estas cosas, se las dejo aquí abajo. Y si les gustan estos temas de los negocios digitales, suscríbete porque aquí vienen muchísimo contenido de esto. Ahora, esta pregunta que me hacen de cuándo estoy lista para lanzar publicidad es algo que me llega casi todos los días. Y mi respuesta siempre es: cuando estés lista para vender de forma predecible y fácil, en donde tu sistema nervioso esté tranquilo. ¿Por qué? Porque si nosotros dependemos nada más del orgánico, no podemos controlar cuánta gente viene a nuestro negocio para comprarnos. La publicidad nos da el poder a nosotros de decidir cuánto invertimos, por ende cuánta gente viene a ver nuestro negocio, por ende cuánto vamos a vender. Entonces, si tú quieres que tu negocio sea predecible, tienes que tener una fuente de gente, que es lo que yo digo, tráfico, gente que venga a ver tu negocio, que venga a ver tu producto, que venga a ver lo que tú estás vendiendo. Si tú no tienes eso activo, tu negocio no va a funcionar. Eso lo puedes lograr de nuevo, orgánico o con publicidad. Ahora, la publicidad lo que reemplaza es todo el trabajo que tú tienes que hacer en el área de las redes sociales, del mundo orgánico. ¿Qué llamamos orgánico? Cuando posteas, cuando no dependes, cuando no haces ningún tipo de inversión para atraer a personas. Entonces, si tú logras traer a una gran cantidad de personas porque tienes una comunidad grande, pues ya tienes el tráfico. Pero si no lo tienes, la publicidad puede reemplazar ese problema. Y les digo que después de analizar y de trabajar más de 7 años en negocios digitales, el problema más grande de casi todas las emprendedoras y casi todas las empresas es el tráfico, la cantidad de gente que nos ve. ¿Ok? Y la publicidad puede solucionar esto. Ahora, tenemos una perspectiva de la publicidad un poco errónea, de que es muy cara, de que no funciona y de que es muy difícil de hacer y que tengo que ser súper tecnológica. La publicidad sí tiene una curva de aprendizaje, pero honestamente, cualquier persona que pueda ser capaz de subir un post a Facebook, a Instagram, es capaz de lanzar una publicidad. Simplemente tienes que entender cómo funcionan y cuál es la estrategia. Ahora, mucha gente en el pasado decía que para estar listo para hacer publicidad, por lo menos tienes que vender más de 100 productos, ¿ok? Entonces te decía, no, vende 100 productos, valídalo y después sí haz publicidad. Y sí, esa era la regla antes, 50, 100 productos para que tú pudieras salir a vender publicidad. Y es una recomendación que te dan muchos marketers. Pero yo veo día a día, incluso en el caso de Marta y muchas otras mujeres, como han activado la publicidad desde el día 1, prácticamente sí, o sea, prácticamente sin tener el producto, simplemente para probar, y han activado la publicidad desde el día 1 y han vendido para mí esta creencia y este plan de esperar a vender de forma orgánica 100, siento que no es necesario. Siento que hoy en día incluso nosotros en la agencia utilizamos la publicidad para probar conceptos, para probar ideas de producto, para primero ver qué es lo que la gente está interesada, incluso antes de crear cualquier cosa. O sea, yo siento que nosotros deberíamos estar utilizando la publicidad muchísimo antes de lo que nosotros creemos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, a ver, que tengo aquí unas notitas de cositas que les quería decir.
cómo nosotros podemos empezar a hacer esta publicidad y cómo podemos empezar a derrumbarnos estos miedos que nosotros tenemos en la mente. Entonces, el primer miedo es muy caro. ¿Ok? El primer miedo de la publicidad, no, la publicidad es súper cara, realmente yo no tengo la cantidad de dinero que se necesita para invertir. Y el problema no es que es cara, es la estrategia que tú tienes al lanzar la publicidad. La mayoría cree que tiene que invertir muchísimo dinero para lanzar publicidad, pero la realidad es que esto no es cierto. Nosotros con muchos de los negocios con los que trabajamos invertimos dinero y poco a poco vamos creciendo. Incluso en el caso de Marta, ella invirtió 7 euros en su publicidad y dejó que pasaran 5 o 6 días hasta llegar a los 60 euros, en donde tuvo ya suficientes llamadas reservadas que eventualmente fueron las que trajeron las ventas. Entonces, entender cómo funciona la publicidad es importante porque puedes empezar con solo 7, 5 euros al día y lo que vas vendiendo vas recuperando y lo vas metiendo y así vas a ir creciendo tu inversión y tus ganancias también. Entonces, no es un juego de poner todo el dinero, o sea, no funciona así de que pones todo el dinero, incluso porque Facebook no te lo permite, sino que vas invirtiendo 5 dólares, recibes el dinero, inviertes 10, recibes el dinero, inviertes 20 y así vas creciendo y vas escalando. Entonces, eso para derrumbar el primer miedo de que la gente tiene de que es muy cara y muy costosa de hacer. Ahora, el segundo miedo, es muy difícil, no entiendo, no, sí, es que tienes que entender un poco cómo funciona la psicología humana para poder crear buenas imágenes que puedan comunicar lo que tiene tu publicidad, para que tú tengas un buen embudo de donde estás llevando a las personas para que te vendan, para que tú puedas realmente generar una publicidad que funcione. Nosotros adentro de Creciendo explicamos exactamente cómo puedes hacer eso, cuál es el mensaje que tienes que hacer y eso es importante que lo tengas claro. Y la última es que es demasiado técnico. Y aquí es algo que yo las invito a que, uno, tú tienes que entender cómo funciona la publicidad, entonces mi recomendación sea conmigo o aquí mismo en YouTube, busquen información de cómo funciona, porque realmente no es tan técnico como creen. Una vez entienden cómo funciona, van a poder aplicarlo e implementarlo. Y no solo eso, sino que también pueden delegarlo a una persona, a un asistente, porque es muy sencillo, mucho más sencillo de lo que crees. Y puedes tú tener también el control de tus campañas, de tus estrategias, de tu publicidad. Entonces, ahora, no siempre tienes que hacer todo lo técnico, pero sí es importante que lo aprendas. ¿Ok? Ok, entonces aquí les voy a explicar cuáles son los elementos que nosotros tenemos que tener súper claros antes de lanzar cualquier publicidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empiezo? Primero, ¿cuál es tu producto? Número 1, ¿cuál es tu producto? ¿Ok? ¿Qué es tu producto? Tu producto resuelve un problema, está claro, las personas cuando lo ven dicen sí, lo quiero. Tener y definir el producto es muy importante. No se vayan a poner a lanzar publicidad con un producto malo que no saben si tiene y resuelve un problema. Obviamente, como les digo antes, nosotros sí utilizamos la publicidad para validar, pero si tú ya estás buscando ventas y no estás buscando validar es una cosa, pero ir a vender es otra, tienes que tener claro que tu producto funciona, ¿ok? Eso por uno. 2, ¿a dónde los voy a llevar? Una vez dan clic a la publicidad, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál va a ser esa experiencia? Van a pedirle sus datos, van a llevarlos a una página donde le venden el producto, van a llevarlos al WhatsApp a hablar. Hay miles de posibilidades y estrategias para tu publicidad, pero tienes que tener claro a dónde los voy a llevar, ¿ok? Entonces vamos a hacer esto más grande para que los puedan ver más grande. Ok. ¿A dónde los voy a llevar? Importantísimo, ¿a dónde los voy a llevar? ¿Ok? Después, 3, tengo mi estrategia clara. Porque sí, mi estrategia de publicidad es lo que va a definir el éxito de esta campaña. Si yo no tengo claro qué es lo que yo voy a vender, cómo lo voy a vender, cuáles van a ser las imágenes, los mensajes, cuáles van a ser los videos que yo voy a utilizar en mi campaña, lo más probable es que no funcione. Entonces es muy importante tener claro la estrategia, cuáles son las campañas que yo tengo que hacer, cómo las tengo que utilizar y para eso tienes que entender de publicidad en redes sociales, de publicidad en Meta, de publicidad en Google, la que sea que vayas a lanzar, tienes que tener claro y entender la estrategia. No necesariamente tienes que saber cómo hacerlo, parte técnica, pero sí tener clara cuál es la estrategia. ¿Ok? Para esto te recomiendo adentro de nuestro programa nosotros enseñamos exactamente cuál es la estrategia que tú tienes que utilizar personalizada a tu negocio. Si no, busca aquí en YouTube, hay miles de herramientas, incluso habla con ChatGPT, que ChatGPT hoy en día te puede decir, bueno, así deberías más o menos estructurarla, deberías hacer esta cantidad de imágenes, esta cantidad de videos y te puede ayudar muchísimo. ¿Ok? Ahora, 5. ¿Quién lo va a hacer? Es la 5 y última. 4. Tengo la estrategia. Ok, no, 4, perdón. ¿Qué
creativos necesito? Ok, ¿qué creativos necesito? O sea, ¿qué imágenes necesito? ¿Qué videos necesito? ¿Cuándo los voy a crear? ¿Cuál va a ser mi plan? ¿Qué texto tengo que escribir? Una vez tú tienes la estrategia, vas a tener claridad de eso. Entonces es muy importante que digas, bueno, ¿qué creativos necesito? Todas estas cosas que tienes que preparar antes de lanzar. Y 5, ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿quién va a ponerse en la plataforma a montar los videos, a montar las imágenes, a montar eso? Si lo vas a hacer tú, es importantísimo que entiendas de eso y que no seas la persona que esté bloqueando tu negocio. Esto es algo que yo lo repito muchísimo porque muchas mujeres quieren hacer las campañas, quieren hacer su página web, quieren hacer su edición, porque lo quieren hacer todo porque tenemos un tema de control importante, pero realmente, tenemos una limitación de presupuesto, pero créeme que la cantidad de tiempo que te va a tomar a ti hacerlo, si no eres una persona técnica, va a ser muchísimo tiempo que puedes invertir en crecer tu negocio. Entonces, si tienes la capacidad de conseguir un principiante, un practicante, una asistente que te ayude a montar esto, porque no es tu expertise, hazlo, porque vas a ahorrarte muchísimo tiempo, muchísimo dinero. Si tú puedes hacerlo porque te consideras técnica, porque puedes hacerlo, entonces hazlo, no pasa nada, pero mi recomendación es siempre delega. Muchas veces tú misma eres el bloqueo a tu propio negocio, ¿ok? A ver, y nada, yo creo que eso sería todo, o sea, realmente cuándo invertir, cuándo empezar a hacer publicidad, cuándo estoy lista para invertir. Si tienes $5 ya puedes empezar. Si tienes un negocio que quieres crecer y que venda de forma predecible, automatizada, que tú puedas controlar la cantidad de gente y que tú no tengas que depender de mostrarte en redes sociales, ya lo puedes hacer. Tienes todo para hacerlo, simplemente ten en cuenta estas 5 cositas de tener tu producto, tu estrategia, a dónde van a ir, tener muy claro la implementación, tener muy claras las métricas, entender bien la publicidad para que puedas hacerlo, ¿ok? Para las que quieran tener más información sobre esto y quieren crear toda su estrategia digital, las esperamos por dentro del acelerador, y las que no, aquí nos vemos, estamos aquí siempre compartiendo muchísima información de negocios digitales, que es lo que más me apasiona, así que suscríbete y nos vemos en el próximo video. Bye.